Caer desde un portaaviones no se parece en nada a caer al agua en una playa tranquila. Es impactar contra una superficie líquida que a esa velocidad actúa como una pared. El cuerpo desciende desde unos 20 metros y en esa caída alcanza casi 70 kilómetros por hora. En cuanto toca el mar, la fuerza del impacto inicia una cuenta regresiva silenciosa que no da segundas oportunidades. En el instante en que un marinero cruza la barandilla y desaparece por el borde del barco, la amenaza no es solo el golpe inicial. Son los segundos posteriores, un periodo breve en el que el océano, el frío, el oleaje y el movimiento del portaaviones se combinan para crear un entorno del que casi nadie puede escapar sin ayuda. ¿Cómo reacciona la tripulación? ¿Y por qué, incluso con helicópteros, sensores, software avanzado y lanchas rápidas, esta sigue siendo una de las emergencias más mortales de la vida en el mar? Antes de seguir, aquí va un reto para quienes están viendo este video. A lo largo de esta historia mencionaremos un dato muy concreto relacionado con un reflejo automático del cuerpo humano que puede prolongar la supervivencia. Al final haremos una pregunta sobre ese detalle. A ver quién de ustedes logra detectarlo. Ahora imaginemos la escena. El portaaviones avanza a más de 50 km por hora empujado por motores capaces de mover una ciudad flotante. El viento que genera forma turbulencias constantes sobre la cubierta. En medio del ruido de las máquinas, del ritmo de trabajo y de la rutina militar, un simple movimiento en falso puede desencadenar lo impensable. Un marinero pierde el equilibrio y desaparece por el costado. Todo ocurre en un instante y todo depende de que alguien lo vea. El primer protocolo no depende de máquinas ni de sensores. Es humano. La persona que presencia la caída debe gritar "hombre al agua" y señalar con el brazo extendido el punto exacto donde ocurrió. No puede apartar la vista. Perder ese punto durante unos segundos puede significar perder al marinero para siempre. Una ola basta para ocultarlo y la estela del portaaviones puede arrastrarlo sin que nadie lo note. Y mientras tanto, el barco sigue avanzando. Frenar una estructura de ese tamaño no es inmediato y girar para volver al punto de caída requiere una maniobra amplia que consume tiempo. En el puente, el oficial de guardia activa la alarma general. 3 sonidos prolongados que detienen todas las operaciones a bordo. Al presionar el botón de emergencia, el sistema registra automáticamente las coordenadas del incidente. En la cubierta se lanzan boyas con luces estroboscópicas y señales de humo. No sirven para rescatar de inmediato, sino para marcar la zona inicial y permitir que la tripulación evalúe hacia dónde pudo moverlo el viento o las corrientes. Si el marinero sigue consciente, su lucha comienza con algo que la mayoría subestima: el shock térmico. Incluso en aguas templadas, el cuerpo pierde calor a una velocidad sorprendente. El pecho se contrae y la respiración se vuelve irregular. Los músculos dejan de coordinarse con precisión. Lo que debería ser un simple esfuerzo por mantenerse a flote se transforma en una batalla involuntaria. Mientras esto ocurre, el portaaviones se aleja. No porque quiera, sino porque su masa e inercia lo obligan a seguir avanzando varios cientos de metros antes de que pueda iniciar la maniobra de retorno. En ese tiempo el viento puede empujar al marinero, la estela puede desplazarlo y las olas pueden ocultarlo repetidas veces. Cada segundo hace que la búsqueda se vuelva más compleja. El protocolo ya está en marcha y la tripulación se prepara para desplegar helicópteros y embarcaciones rápidas. Pero aún con toda esa maquinaria, el primer desafío sigue siendo el mismo: encontrarlo. La distancia que un cuerpo puede recorrer a la deriva en los primeros minutos siempre es mayor de lo que se imagina. Y mientras la tripulación calcula rutas posibles y el barco gira para regresar a la zona, el área de búsqueda no deja de crecer. Más adelante veremos qué ocurre dentro del cuerpo después del impacto, cómo se activa toda la cadena de rescate y cómo un caso real durante un ejercicio militar demostró tanto la capacidad humana como los límites del océano. El impacto contra el agua es solo el comienzo. A la altura desde la que cae un marinero, el agua ofrece una resistencia que sorprende incluso a quienes están entrenados. Si la persona entra de forma desorientada, la fuerza del golpe puede causar lesiones significativas o incluso dejarla inconsciente. Y aunque caiga bien alineada, la brusca desaceleración puede dejarla sin aire y sin control durante los primeros segundos. En ese momento aparece la desorientación. El cuerpo se hunde, la presión del agua confunde la percepción y el instinto de nadar puede dirigirse en la dirección equivocada. Muchos incidentes terminan sin que la víctima llegue a salir por sí misma a la superficie, no por falta de capacidad, sino por la violencia del impacto inicial. Si logra emerger, enfrenta un segundo enemigo: el shock térmico. El océano roba calor a una velocidad que la mente no alcanza a procesar. El pecho se contrae, la respiración pierde ritmo y los músculos dejan de responder con precisión.
Mantener la cabeza fuera del agua ya no es un gesto natural, sino una tarea que exige energía y control en un momento en el que ambos escasean. En pocos minutos las extremidades comienzan a perder fuerza. Las manos se entumecen y las piernas no obedecen como deberían. Acciones simples como nadar hacia una boya o sujetarse a un objeto flotante se vuelven difíciles. El frío apaga la coordinación, el juicio y la capacidad de orientarse. Existe un reflejo automático que aparece en los primeros segundos del contacto con agua fría y que puede aumentar temporalmente las posibilidades de supervivencia. Forma parte del reto planteado al inicio de este video. El oleaje complica aún más la situación. Desde un helicóptero o desde una embarcación rápida, un marinero puede desaparecer detrás de cada cresta. Las olas lo levantan y lo ocultan. La superficie del mar se llena de reflejos que engañan a la vista y dificultan identificar cualquier figura humana entre el agua. La estela del portaaviones añade aún más incertidumbre. Ese corredor turbulento puede succionar y arrastrar el cuerpo lejos del punto inicial. Y si la caída ocurre cerca de la popa, el riesgo aumenta por la fuerza del agua en movimiento. Mientras el portaaviones maniobra para regresar, la zona probable donde podría estar el marinero se expande sin parar. Un barco de ese tamaño no puede girar con rapidez. Describe curvas amplias que toman tiempo. Y durante esa espera, el viento, las corrientes y la estela pueden empujar al marinero en direcciones opuestas. En pocos minutos, el punto inicial se convierte en un área de búsqueda mucho más grande. En paralelo aparece el cansancio. Mantenerse a flote bajo frío extremo acelera el desgaste físico. Incluso personas con gran capacidad de nado pueden entrar en fatiga extrema más rápido de lo que imaginan. La desorientación visual y auditiva complica aún más la situación. El horizonte desaparece detrás de las olas y la percepción del tiempo se vuelve confusa. Cuando un marinero cae al mar, la reacción de la marina es inmediata. El sistema de rescate está diseñado para activarse sin importar quién dé la alerta, porque cada segundo importa. Lo primero es localizar. Si un helicóptero está ya en el aire, se desvía hacia el punto marcado. Si está en cubierta, la tripulación inicia el proceso de despegue en cuanto la alarma suena. Estas aeronaves llevan a los nadadores de rescate, especialistas entrenados para lanzarse al océano y asistir a quienes luchan por mantenerse a flote. Desde el portaaviones también se despliegan embarcaciones rápidas. Estas lanchas pueden atravesar oleajes complejos y llegar a zonas donde un helicóptero no puede descender con seguridad. Su tripulación conoce procedimientos específicos para subir a bordo a un marinero debilitado sin agravar su estado y para iniciar atención médica básica en el trayecto de regreso. El puente registra automáticamente las coordenadas del incidente. A partir de ese punto se calculan las posibles trayectorias según viento, corrientes y desplazamiento del barco. Algunos tripulantes llevan dispositivos personales que se activan al tocar el agua y emiten señales que pueden ser rastreadas. Esto reduce el tiempo de búsqueda inicial, que suele ser el más crítico. El portaaviones continúa avanzando mientras todo esto ocurre. Detenerlo por completo no es práctico, por lo que la coordinación entre aire, mar y puente debe ser exacta. Los radares siguen la posición de las boyas lanzadas al agua y las comunicaciones actualizan la estimación del área de búsqueda. El helicóptero es una pieza clave. Desde el aire se observa la superficie en busca de movimientos o reflejos que delaten la presencia del marinero. Cuando lo localizan, el nadador de rescate baja de inmediato. Llega hasta la persona, la asegura y la prepara para ser izada o transferida a una lancha rápida si el oleaje dificulta la extracción aérea. El estado del marinero cambia minuto a minuto. El shock térmico puede volverse hipotermia. La hipotermia puede transformarse en pérdida de conciencia. Por eso la secuencia de la operación debe ejecutarse sin dudas. Localizar, confirmar, recuperar, estabilizar. Durante ejercicios conjuntos como Talisman Sabre, fuerzas de distintos países coordinan sus recursos para cubrir una zona mayor. En uno de estos ejercicios en 2025, la Marina de Estados Unidos y las fuerzas australianas desplegaron helicópteros, patrulleras y aviones de reconocimiento para buscar a un joven marinero desaparecido en una operación rutinaria. A pesar de un esfuerzo masivo, el océano impuso sus propias reglas. El sistema de rescate de un portaaviones combina tecnología, logística y disciplina. Pero incluso con todo este poder, localizar a una sola persona en el océano sigue siendo una tarea que desafía los límites humanos. La misión no termina cuando el marinero es avistado. Esa es solo la primera fase de una cadena que debe ejecutarse con cuidado. Si el rescate se realiza desde un helicóptero, el nadador asegura al marinero con un arnés y ambos son elevados de manera controlada para evitar lesiones adicionales. En la aeronave la tripulación lo cubre con mantas térmicas y evalúa su estado mientras regresan al portaaviones o a un buque cercano. En una lancha rápida el proceso es distinto pero igual de preciso.
El marinero es subido con apoyo de varios tripulantes y se inicia atención básica en el mismo bote. El cuerpo puede seguir perdiendo calor incluso después del rescate, por lo que la estabilización temprana es fundamental. Las estadísticas no dejan lugar a dudas. Las caídas desde portaaviones tienen una de las tasas de mortalidad más altas en operaciones navales. En muchos casos la caída no es vista y el tiempo de detección se vuelve demasiado largo. En otros, la baja temperatura del agua afecta de manera desigual según la complexión de cada persona. Incluso marineros jóvenes en excelente condición pueden sucumbir rápido ante la pérdida acelerada de calor. La Marina ha incorporado transmisores personales que se activan al caer al agua, chalecos que se inflan automáticamente y luces de alta intensidad visibles desde aire y mar. También ha perfeccionado entrenamientos que simulan ruido, frío y baja visibilidad para preparar a los tripulantes ante escenarios caóticos. Estas mejoras aumentan las probabilidades de éxito, pero no eliminan los desafíos del océano. Cada operación recuerda que el mar puede ser tan implacable como hermoso. Y que incluso cuando todo se hace bien, el resultado final no siempre está bajo control humano. A lo largo del video dimos un dato muy concreto relacionado con un reflejo automático del cuerpo humano que puede ayudar a una persona a sobrevivir los primeros segundos en el agua fría. La pregunta es: ¿recuerdan cuál es? Si lo recuerdan, déjenlo en los comentarios y veamos cuántos lo aciertan. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. ¿Qué ocurre realmente cuando un marinero cae de un portaaviones? La respuesta es una combinación de impacto, shock térmico, desorientación, agotamiento y una carrera contra el tiempo donde aire, mar y tripulación se movilizan para salvar una sola vida. El océano es vasto y exigente. Cuando alguien cae desde un portaaviones, toda una ciudad flotante se mueve para traerlo de vuelta. A veces lo logran, a veces no. Pero cada operación deja una enseñanza que refuerza protocolos y salva vidas en el futuro.